Hola a todos, hoy vamos a ver lo referido a la nivelación geométrica simple correspondiente a la unidad 3, parte A. Bueno, la nivelación geométrica la podemos clasificar en simple o compuesta. La simple es cuando tengo que hacer una sola estación. En cambio, la compuesta es cuando debo hacer varias estaciones. ¿Cuándo voy a poder hacer una sola estación? Bueno, si nosotros tenemos una mira en A y la otra mira en B, y el nivel óptico, que va a ser el instrumento que vamos a utilizar para hacer la nivelación, se encuentra entre esos puntos A y B, y la distancia que hay entre el nivel y la mira, tanto en A como en B, la suma de ellas es menor a la distancia máxima, entonces podemos hacer una sola estación. Si es mayor, voy a tener que hacer varias estaciones. Ahora, ¿qué es esa distancia máxima? La distancia máxima es una fórmula empírica, esta es 3 veces multiplicado por el aumento del anteojo. Y la distancia óptima con ojo descansado es 2 veces. Entonces, si el aumento del anteojo, que va de entre 20 y 30, fuera 20, en este caso, la distancia máxima equivaldría a 60 metros y la distancia óptima 40. Por lo tanto, si me coloqué equidistante entre A y B, tendría un total entre A y B de 120 metros en esa nivelada. Por lo tanto, si esa distancia es menor a esos 120 metros, yo voy a poder hacer una sola estación, entonces va a corresponder a una nivelación geométrica simple. Bien, vamos a ver las generalidades. Bueno, acá tenemos una representación del método de proyecciones acotadas. Este método consiste en representar los puntos sobre un plano donde se va a indicar la posición de esos puntos en cuanto a la X y la Y. Y la Z va a ser una indicación numérica. Entonces, en el terreno, si tenemos los puntos P y Q, su proyección sobre ese plano horizontal totalmente arbitrario va a ser P' y Q'. Y la distancia que va a haber entre P y P' o Q y Q' sería justamente, la vamos a llamar cota de P y cota de Q. Ahora, si ese plano, pi, en lugar de ser arbitrario, fuera el nivel medio del mar, o sea, sería un valor cero, el cero del IGN, como se lo llama, entonces, en teoría, P' y Q' se llamarían altitudes. Pero, como nosotros podemos trabajar con diferentes ceros, como vamos a ver en la próxima diapositiva, entonces siempre le vamos a llamar cota. Pero vamos a decir referido a qué cero está determinada. Entonces, en esta presentación nosotros vemos un gráfico en el cual vemos el cero del nivel del mar, que fue determinado con un mariógrafo a la altura del Mar del Plata hace muchos años, y en el cual el IGN lo tomó como el cero oficial de todo el país. Por otro lado, vemos el otro cero, que está acá remarcado en verde, que sería el cero de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Entre un cero y otro, ya está estipulado que hay una distancia de 12,001 metros. Y por otro lado, el cero de la municipalidad se encuentra a 30,479 metros del nivel de la estrella central del peristilo de la Catedral Metropolitana. Por lo tanto, entonces se puede determinar que
la distancia que hay entre esa estrella del peristilo y el nivel cero del IGN es de 18,478. Y después también hay otros ceros, como el cero del Riachuelo, o puede haber a lo mejor algún otro cero provincial. Por lo tanto, lo importante es que cuando nosotros determinemos las cotas, definamos o digamos a qué cero nos estamos refiriendo. Pero si queremos convertirlas en otras cotas, lo podemos hacer perfectamente. Bien. ¿Cómo vamos a llegar al tema de la nivelación? Bueno, vamos a decir que la operación topográfica para determinar el desnivel entre dos puntos es la nivelación geométrica, en este caso. Entonces, si nosotros acá vemos un perfil del terreno en el cual tenemos marcado el nivel del mar como 0, tenemos un punto P y un punto Q. Y acá tenemos otro plano horizontal arbitrario, que podría ser no sé, cualquier otro plano de comparación. Entonces, vamos a tener las distancias a ese cero que es el nivel del mar. La diferencia entre esas distancias de P al nivel del mar y de Q al nivel del mar, que nosotros le estamos llamando cotas, pero que vimos que generalmente se lo llama altitud, es lo que vamos a llamar desnivel, delta H, que vemos acá en este dibujo. Entonces, el desnivel delta H lo vamos a calcular como la diferencia de cota entre el punto Q y el punto P, y que es independiente del cero que yo tome, o sea, ese desnivel va a ser igual si yo tomé referencia nivel medio del mar como cota cero de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sabiendo eso, vamos a ver qué tipo de instrumental vamos a utilizar. Por un lado tenemos los niveles ópticos. Estos niveles ópticos que nosotros vemos acá, que vemos dos, el de arriba es un nivel más actual, que es un nivel automático, y el de abajo es un nivel óptico también, pero un poco más antiguo, en el cual no es automático. ¿Qué significa que es automático o no es automático? Bueno, el que no es automático tiene adosado al anteojo un nivel tubular que me va a permitir horizontalizar el eje de colimación que nosotros vemos acá. O sea, acá está marcado con rojo el eje de colimación. El eje de colimación, ¿cómo está conformado? Está conformado por dos puntos, que son, uno es el centro óptico del objetivo y otro es el centro de la cruz del retículo. Y luego tenemos el eje de rotación. El eje de rotación, que es vertical, tiene que ser vertical, que es el marcado con azul, que es el que me permite girar alrededor de él el anteojo. En este caso, este nivel es automático porque no tiene nivel tubular adosado al anteojo, pero como vamos a ver más adelante, tiene un automatismo que me permite tener o conservar el eje de colimación horizontal. Bueno, acá tenemos el trípode. El trípode, como vimos ya en la clase anterior de medición estadimétrica, tiene esas tres patas y tiene una plataforma que voy a tener que colocarla lo más horizontal que pueda. El trípode lo voy a poner firmemente sobre la tierra, con sus azuches, lo voy a poner a la altura de mis ojos y voy a tratar que la plataforma esté lo más horizontal que se pueda. ¿Cómo logro esto? Subiendo o bajando las patas de a una, por supuesto, ¿sí? Bien, y acá tenemos una serie de miras, diferentes miras, que eso ya también lo vimos en la presentación anterior. Bien,
Ahora vamos a ver acá un gráfico en el cual podemos observar los elementos que tiene un nivel óptico, cómo está conformado. Esto en forma externa y esto así por medio de un corte. Bien, entonces, vamos a ver. En este dibujo que está a la izquierda vemos las diferentes partes del nivel. Y en entonces yo lo que voy a hacer es ir indicándolos acá y mostrándolo en el que está a la izquierda. Pero antes de ello, vamos a ver que en este no se ve una parte que yo acá dibujé con un triangulito que se llama alza. El alza es una marca que tiene en el anteojo que es para hacer la puntería externa. ¿Para qué me sirve? Para facilitarme la búsqueda de la mira. O sea, yo mirando por el alza, con un ojo, tengo que ver a ojo desnudo la mira. Y de eso me va a facilitarla para encontrarla y que me aparezca en el campo del anteojo. Bueno, vamos a ver entonces las partes. Vamos a seguir un orden, como están acá los números. Número 1 correspondiente al nivel esférico. El nivel esférico, que nosotros acá lo encontramos, lo vemos acá, y en este dibujito lo vemos acá, sería el nivel que yo voy a utilizar con los 3 tornillos calantes, que vemos acá, uno, este 2 y el otro, el tercero que no lo vemos acá, y en esta lo vemos acá con el número 10, para verticalizar ese eje de rotación. Ese procedimiento se llama calaje, que lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Después tenemos los tornillos de fijación y de pequeños movimientos, ¿sí? Con el número 2. O sea que yo con estos tornillos, que nosotros lo estamos viendo acá, este sería el de fijación y este sería el de pequeños movimientos. Hay algunos niveles que no tienen de fijación, sino que son, digamos, de rotación libre, a fricción. En cambio, sí siempre tiene tornillo de pequeños movimientos, como vemos acá. En este caso, generalmente los ponen doble para mayor comodidad. Uno se ve de este lado y otro se percibe levemente del otro lado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con ello podemos hacer el movimiento fino del anteojo para poder bisectar las miras. Luego tenemos como número 3 el retículo. El retículo es la cruz que tenemos con los otros 2 hilos que vimos en la medición estadimétrica que se encuentra dentro del ocular. Luego tenemos la lente ocular, que es esta, y la lente objetiva, que es esta. Dentro de la lente objetiva vamos a tener, mejor dicho, dentro del objetivo vamos a ver las lentes oculares y va a existir un centro óptico, en el cual entre el centro de la cruz del retículo, que se encuentra acá, pero está dibujada acá para que se vea, y el centro óptico del objetivo, va a estar formado o conformado el eje de colimación. O sea, este sería el eje de colimación. Y este otro sería, que se ve acá se ve la B corta, el eje de rotación, o también llamado eje principal. Bien, como ustedes ven acá, este eje de colimación forma un ángulo, o debería formar un ángulo de 90 grados con el eje de rotación. Bien, luego tenemos los tornillos y lente móvil de enfoque con el número 6. O sea, si yo tengo que enfocar la cruz del retículo, voy a tener como un aro en el cual, si yo lo muevo, me permite enfocar la cruz del retículo a mi ojo. Y a su vez, al costado, como ustedes ven acá, con el punto 6, tengo un tornillo que me permite enfocar el campo del anteojo. Nosotros acá tenemos
como ustedes ven acá, el ocular, acá tengo el objetivo, adentro del objetivo vemos lo que se ve acá, dentro del ocular vemos lo que se ve acá, y este que ven acá sería el tornillo o botón de enfoque del campo del anteojo, mientras que el de la cruz del retículo está siempre acá en el ocular, como si fuera moviendo este aro. Ténganlo presente esto. Luego tenemos el nivel tubular. El nivel tubular es el que va adosado al anteojo, que este lo tiene, pero este no. Este es automático y este lo tiene. Si este lo tiene, significa que tiene que haber un tornillo o botón para centrar la burbuja de ese nivel tubular, adosado al anteojo. Bueno, lo vamos a ver en, como dice acá, en la posición 8, que este tornillo se llama tornillo de elevación. Este no lo tiene, el de la izquierda, porque no tiene nivel tubular. Luego tenemos lupa para observación de la burbuja, o sea, si yo tengo que centrar la burbuja por este tubito, voy a ver los extremos de la burbuja. Esto se llama nivel de coincidencia, que ahora lo vamos a ver cómo funciona. Cuando yo veo que los dos extremos de la burbuja están en una misma línea, quiere decir que la burbuja está centrada. ¿Cómo lo hago? Como les dije recién, con el tornillo de elevación. Luego tenemos los tornillos calantes. 1, 2 y 3 tornillos que se ve por acá atrás. Acá lo vemos en esta posición. 1, 2 y el tercero que no se llega a ver. Forman los tres como un triángulo. Entonces, estos 3 tornillos calantes, como les dije antes, con el nivel esférico, no el tubular que está acá, que los tienen todos, lo vamos a usar para el calaje. Luego vamos a tener el número 11 sería un círculo horizontal. El círculo horizontal que lo vemos acá sería como un transportador que está acá adentro para poder leer el ángulo del rumbo que yo estoy enfocando la mira con el anteojo. Esto se usa a veces cuando se hacen nivelaciones longitudinales y luego hago una nivelación transversal, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo puedo determinar cuál es el ángulo de inclinación de esa nivelación transversal con respecto a la longitudinal. Por supuesto que no es preciso esta lectura, sino que va a ser generalmente en grados o a lo sumo en minutos. Luego tenemos como número 12, para poder hacer la lectura de ese micrómetro, para poder leer ese círculo horizontal que dijimos que está por acá en el número 11. Y con el número 13 tenemos la plataforma, que se encuentra acá, y con el número 14 tenemos el trípode, que ya lo vimos, y el 15 sería el tornillo de fijación que tiene el trípode, la plataforma del trípode, para sujetar el nivel óptico. Y acá tenemos acá para ver que hay como un agujerito en el cual se coloca, ¿no? Y se pasa y se ajusta ese tornillo. Bien. Vamos a ver en esta presentación diferentes tipos de niveles ópticos. En el de la izquierda tenemos un nivel un poquito antiguo, en el cual este nivel tiene nivel tubular. O sea, antes los niveles ópticos tenían todos nivel tubular, porque el fabricante lo hacía de esa manera. Mientras que en este otro no tiene nivel tubular. Por lo tanto, el fabricante le coloca adentro un compensador por medio de prismas. Esto hace que si el anteojo está levemente inclinado, el rayo se va a mantener horizontal y voy a poder tener una buena lectura. Vemos acá
En cambio, en el de la izquierda, cuando tenemos un nivel tubular, los extremos de ese nivel tubular, de la burbuja, perdón, del nivel tubular, la vamos a ver en esto que se llama nivel de coincidencia. Si los extremos están en una misma línea, quiere decir que la burbuja está centrada. Mientras que acá tenemos un leve desplazamiento, quiere decir que la burbuja no está centrada. Bueno, y acá a la izquierda vamos a tener un nivel óptico que es electrónico. Este nivel óptico usa una mira que es de código de barras y tiene un visor para poder determinar la lectura. En cambio, en el óptico, tengo que hacer la lectura y la tengo que anotar. Y ustedes acá pueden observar que se ve un poquito con más claridad lo que dije yo, ese limbo horizontal o ese transportador para poder determinar el rumbo correspondiente a la alineación que estoy tomando. Bueno, ahora vamos a ver los pasos a seguir para realizar esta nivelación. Nosotros acá vemos un dibujito en el cual vemos la mira que está colocada en A, la mira que está colocada en B y el nivel que está dibujado entre A y B. La posición en que está colocada entre A y B es equidistante entre las dos miras. Equidistante no quiere decir alineada, sino que me puedo colocar en la mediatriz entre A y B. ¿Por qué? Por un tema de errores que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, yo voy a tener la mira A, voy a tener la mira B, este va a ser mi eje de colimación, que es el eje de puntería, y aquí va a estar el operador, que es el que va a manejar el nivel, y el mirero va a estar sosteniendo tanto la mira de A y luego la mira en B, en el cual la va a tener que colocar lo más vertical que pueda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que colocar la mira en A y tener la visual de dónde va a estar la mira en B, el punto B, para después poder hacer estación en forma equidistante. Una vez que tengo colocada la mira en A, que esté bien vertical, que la vamos a llamar, esta va a ser mi lectura atrás, vamos a hacer estación con el nivel, como les dije recién, en forma equidistante entre A y B. Luego, una vez que hice estación, voy a tener que realizar lo que se llama el calaje, que eso lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Con el número 3 vamos a hacer lo que se llama el enfoque, pero vamos a enfocar primero el retículo a nuestro ojo. Cada operador tiene un enfoque diferente, por la vista que cada uno tiene su vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Con el aro que se encuentra en el ocular. Luego, punto número 4, debemos bisectar la mira. Bisectar la mira significa que aparezca centrada en el campo del anteojo dicha mira. Para ello, debemos girar el anteojo hasta apuntar la mira y ubicar, ¿no? Tener el ojo sobre el ocular y a ojo desnudo con el alza primero ubicamos la mira y luego, mirando por el ocular, yo voy a enfocar con el tornillo correspondiente para poder ver la mira nítidamente en el campo del anteojo y con los tornillos de pequeños movimientos del anteojo voy a hacer que esa mira se encuentre lo más centrada posible. O sea, en el campo del anteojo yo tengo que ver la mira en el centro para poder realizar correctamente las lecturas. Entonces ya estaría en condiciones de hacer esas lecturas. Pero antes, si el nivel óptico tiene un nivel tubular sobre el anteojo,
debo centrar la burbuja de ese nivel tubular antes de hacer la lectura, con el tornillo de elevación, como les dije antes. Bueno, esto va a significar que el eje de colimación se encuentre horizontal. Después yo lo voy a explicar en otra diapositiva. En el quinto lugar tenemos que ya podemos realizar esas 3 lecturas. O sea, vamos a poder realizar la lectura del hilo superior, del hilo medio y del hilo inferior. Y las voy a tener que anotar. ¿Para qué me van a servir? Bueno, el hilo superior y el hilo inferior me van a servir para lo siguiente. Si yo sumo superior más inferior dividido 2, va a ser igual a la lectura del hilo medio. Y esto me va a permitir chequear si estoy leyendo bien. Y después, el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por la constante 100 va a ser igual al hilo medio. Como lo vimos en la medición estadimétrica de distancias, esto me va a servir para saber a qué distancia estoy aproximadamente entre el nivel y la mira. Eso me va a permitir chequear si me coloqué en forma equidistante o no. Y va a ser importante para el tema de los errores. Bueno, una vez terminado de bisectar la mira en A, voy a tener, como dice acá, que el mirero va a tener que caminar hacia B y colocar la mira en forma vertical. Y el operador va a tener que girar el anteojo y va a tener que bisectar la mira en B, como hicimos en el punto 4. Por supuesto que hay cosas que no las voy a tener que hacer, que son los puntos que hicimos anteriormente, el 1, el 2 y el 3, no lo vamos a tener que hacer, pero sí a partir del 4. Bueno, vamos a explicar un poquitito el tema de cómo se haría el calaje, como les dije antes, que les iba a explicar. Bueno, el calaje entonces consiste en verticalizar el eje de rotación del nivel óptico para que el anteojo astronómico sea horizontal. Para ello debemos colocar previamente la plataforma del trípode, como les dije antes, lo más horizontal que se pueda, usando las patas, subiéndolas, bajándolas, y guiándome por el nivel esférico o a ojo, viendo que la plataforma esté lo más horizontal que pueda. Entonces, vamos a ver, nosotros acá tenemos dibujado acá los 3 tornillos calantes que forman un triángulo y en el medio el nivel esférico. El nivel esférico yo lo puedo encontrar levemente desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a tener que hacer es centrarlo, pero como no lo puedo hacer en un solo movimiento, en un primer movimiento lo que voy a tener que lograr es que la burbuja me quede no centrada, pero sí alineada con el tercer tornillo calante. Entonces, ¿cómo lo hago? Girando el tornillo A y B, los dos, en el sentido, en el mismo momento, pero en sentido contrario, o hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo sé si tengo que moverlo hacia adentro o hacia afuera? Bueno, en este dibujito vamos a ver que si la burbuja está desplazada hacia la derecha, el movimiento que voy a tener que hacer es hacia adentro, los 2 dedos índices hacia adentro. Pero el que me dice cómo tengo que medirla de antemano es el dedo índice de la mano derecha. Entonces el dedo índice de la mano derecha, si yo lo muevo hacia allá, quiere decir que la burbuja se va a mover hacia allá. Entonces, en cambio en este es al revés. Si yo la tengo desplazada para el lado izquierdo, el movimiento va a ser así, porque voy a tener que moverla para el lado de adentro. Bien, entonces, para el lado derecho. Una vez que lo tengo colocado, la burbuja, en esta posición, lo único que tengo que hacer con el tercer tornillo calante, haciendo lo mismo con el dedo índice de la mano derecha, voy a tener que centrar la burbuja de tal manera que ya me va a quedar centrada con un solo movimiento. Esto es
realmente bastante fácil. Bueno, una vez finalizado el calaje, el anteojo astronómico estará horizontal, pero ahora debo asegurarme que el eje de colimación, que es el eje de puntería que está adentro, como les dije antes, formado por el centro de la cruz del retículo y el centro óptico del objetivo, esté horizontal. Para ello deberé centrar la burbuja de nivel tubular antes de leer, si la tiene, que es la que está adosada al anteojo. O si no, no tengo que hacer nada porque tiene un automatismo, como les dije antes. Bueno, entonces, una vez que yo ya terminé, me voy a mi casa y hago los cálculos. ¿Qué cálculos voy a hacer para calcular ese desnivel? Bueno, el dibujo lo vemos acá. El sentido de la nivelación va a ser de A a B. Eso es importante fijar. Entonces, vamos a tener en A la mira y en B la mira, como dijimos antes. Entonces, observamos que la lectura de la mira A va a ser A minúscula, lectura de la mira en B va a ser B minúscula. Por lo tanto, el desnivel delta H que vemos acá va a ser la diferencia entre A y B, A menos B. Y este eje de colimación me va a generar ese plano horizontal que va a ser mi plano visual. Ahora, ¿cómo llegamos a esta expresión matemática que delta H es igual a A menos B, que es igual a la lectura atrás menos la lectura adelante? Llegamos de esta manera. Nosotros dijimos que ese eje de colimación va a estar contenido en un plano horizontal. Ese plano horizontal, o eje de colimación, va a estar a una altura referida a ese plano que dijimos que lo íbamos a llamar plano cero, plano de comparación. Entonces, por lo tanto, ese plano o eje de colimación va a tener una determinada cota. Esa la vamos a llamar cota del plano visual, que está formada por la cota de la estación, que es la distancia que hay de ese plano de comparación al punto de estación, más la altura del instrumento. Esa cota del plano visual también va a ser igual a la cota del punto A más la lectura en la mira A. Y va a ser también igual a la cota del punto B más la cota, más la lectura de la mira en B. Entonces, nosotros tenemos que la cota del plano visual, como dije recién, va a ser igual a la cota de A más A, más igual a la cota de B más la lectura B, va a ser igual también a la cota de la estación más la altura del nivel óptico. Entonces, operando esto, vamos a llegar que es igual, que el desnivel va a ser igual a la cota de B menos la cota de A, que también va a ser igual a la lectura de A menos la lectura de B. O sea, genéricamente la expresión matemática delta H en una nivelación geométrica simple va a ser igual a la lectura atrás menos la lectura de adelante. Perfecto. Acá nosotros indicamos lo siguiente, que la lectura atrás será aquella donde parto la nivelación y va a ser única. Siempre voy a tomarla única, una sola lectura atrás. Mientras que si yo tengo varios puntos adelante, con una sola estación puedo tomar varias lecturas. Entonces, las lecturas adelante pueden ser varias, pero la lectura atrás siempre va a ser única. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora, para ir terminando, el tema de los errores. Vamos a tener errores sistemáticos y errores accidentales. Los sistemáticos, como siempre, son inherentes al instrumento, en este caso inherentes al nivel óptico o a la mira, que también vamos a usarla. Y los accidentales son inherentes al operador. Los sistemáticos son el de colimación, que es el más importante de todos, que es el que más incide, que es cuando el eje de colimación no es paralelo al eje del nivel tubular, o en su defecto no lo tiene, no es horizontal.
tengan presente y claro esto, que yo puedo ver el anteojo horizontal, pero el eje de colimación puede estar inclinado. ¿Por qué puede estar inclinado? Y puede estar inclinado porque se desplazó una lente o se desplazó el hilo de la cruz del retículo. Eso es una falla, que puede haber sido por un golpe o por un desgaste. Luego, que la mira esté inclinada, o sea, no esté vertical. Y la otra, que la mira se vaya hundiendo porque el terreno es blando o fangoso. Y los accidentales son los de lectura y los de bisección. Bien, entonces vamos a ver los sistemáticos. El error de colimación dijimos que es el más importante de todos. Entonces, para poderlo detectar, vamos a hacer 2 estaciones. Vamos a hacer una prueba con 2 estaciones. Vamos a buscar 2 puntos alejados, A y B, y esa distancia entre A y B tiene que ser menor a 2 veces la distancia máxima entre instrumento y mira. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una estación equidistante y otra la vamos a hacer desde un extremo, como vemos acá. ¿Qué vamos a hacer en la estación equidistante? Vamos a, como explicamos antes, determinar el desnivel entre A y B. Entonces, supongamos que la lectura entre A fue esta y entre B y esta. El eje de colimación, y yo no lo sé, puede estar inclinado en lugar de horizontal, como vemos acá, en forma exagerada. Eso me va a generar una inclinación épsilon, tanto sea de este lado como de este otro. Ahora, si esa distancia entre mira A y nivel es igual a la distancia entre nivel y mira B, el error que voy a tener en la lectura, que lo voy a llamar E minúscula, que está en rojo, va a ser igual. Por lo tanto, se va a eliminar. Pero si la estación no está equidistante, yo voy, por más que la inclinación del eje de colimación sea igual, el error E en la lectura no van a ser iguales. Por eso les dije antes que si yo no sé si tengo error de colimación, por las dudas, lo que hago es ponerme en forma equidistante. Pero acá yo estoy comprobando, porque puede ser que en algunas mediciones yo no me pueda colocar en forma equidistante. Entonces, vamos a ver que haciendo esta prueba, voy a obtener que el desnivel, que lo voy a llamar verdadero, va a ser igual a la lectura atrás menos la lectura adelante. ¿Qué va a ser? La lectura A correcta más un cierto error, menos la lectura B correcta más un cierto error. Esta LA y esta LB yo no las sé realmente. Yo lo que obtuve fue esto, que ustedes ven acá. Pero yo no sé si esta está influenciada por un error o no. Pero como esta E, como dije acá, que es el error de lectura, la puedo simplificar con esta otra, me va a quedar que el desnivel es igual a 1,006 metros, haya o no haya error. Bien, ahora voy a desplazarme, dejando las miras entre A y B, voy a desplazarme cerca de A o cerca de B. Yo acá la hice cerca de B, o sea, cerca de la mira que está adelante. Y voy a bisectar de nuevo la mira A y la mira B. Voy a tener diferentes medidas y las voy a llamar LA' y LB'. Y el eje de colimación va a seguir estando inclinado porque evidentemente yo quiero demostrar acá, estoy mostrando que hay un error. Si no, tendría que estar horizontal. Por lo tanto, entonces, voy a hacer nuevamente, como les dije, las lecturas. Y como veo acá, yo digo que LA' menos LB' me va a dar un valor de desnivel, que lo voy a llamar delta H', que es diferente al delta H anterior que llamé verdadero. Por lo tanto, si me dan iguales, no hay error de colimación. Esto quiere decir que
independientemente de dónde haga la estación, siempre me tiene que dar igual el desnivel, si no hay error. En cambio, si me da distinto, eso significará que existe un error. ¿Cómo hago para calcularlo? Lo hago de esta manera. Tomo como lectura A' con error, pero la voy a tomar como exenta de error por la proximidad entre el instrumento y la mira. O sea, acá el angulito es el mismo, pero el error E va a ser muy chiquitito, por lo tanto lo tomo como lectura buena. Pero la errónea va a ser esta otra, LB', que esa sí, perdón, LA', disculpen, este va a ser LB' sin error, LA' con error. Entonces, esta sí, entonces lo que yo tendría que calcular es cuánto valdría esa LA sin error. Por lo tanto, tendría que saber cuánto vale esto. Para saber cuánto vale esto, este error, hago lo siguiente. Digo, delta H verdadero va a ser igual a, en lugar de poner LA o LA', voy a poner LB segunda, que va a ser mi incógnita. ¿Sí? Va a ser mi incógnita. Esta yo no la sé. Sería la LA sin error, desde un extremo. Menos LB', que si bien tiene error, pero está exenta de error. O sea que LA de acá de espejo, LA segunda, va a ser igual al desnivel verdadero más LB'. Si hago las cuentas, me va a dar 2,456. Por lo tanto, vemos que acá es diferente, ¿no es cierto?, ¿no?, a la lectura que tuvimos originariamente como lectura 2,506. Es lógico esto. Y también diferente a esta otra desde un extremo, que en realidad esta era con error y esta es la lectura sin error de LA segunda. Les quiero hacer un comentario acá. Si en lugar de cerca de B yo me pongo cerca de A, también la consideración sería la misma. Lo que me va a cambiar es esta expresión matemática. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener que determinar es la lectura correcta de B y no la lectura correcta de A. Porque la de, en este caso, si yo me pongo acá, la lectura de A, esta va a ser la que voy a considerar exenta de error. No sé si me entienden. Entonces, los invito a que prueben, pero van a ver que va a ser distinta y con un signo distinto también. Bueno, esto se lo dejo para ustedes. Entonces, quiero calcular ese error, ese ángulo de error, esa inclinación, para poder saber y tenerlo en cuenta en otras nivelaciones. Entonces, yo digo que el error angular va a ser igual a LA' menos perdón, acá tendría que haber sido L, vuelvo atrás para que vean por qué está escrita con error. La lectura que yo obtuve con error acá era LB', ¿verdad? Y la correcta, perdón, la lectura con error, vuelvo a repetir esto, es la lectura con error que yo obtuve es LA', y la lectura sin error es LA segunda. Por lo tanto, vuelvo a la siguiente, yo acá tendría que poner que es igual a LA' menos LA segunda sobre 2. Entonces, para que quede sin dudas, yo lo que voy a hacer es, voy a corregirlo ahora. Esto acá está mal, entonces vamos a tener que, en lugar de esta, vamos a tener que colocar LA
segunda. ¿Sí? O sea, ¿qué sería? La lectura que yo obtuve con error menos la que tendría que haber tenido sin error, que fue la calculada, dividido la distancia. ¿Qué distancia? Vamos a la anterior. La distancia que hay entre el instrumento óptico, que es el nivel, y la mira, pero desde un extremo, ¿verdad? Vamos ahora a la siguiente de nuevo. Y esto también va a ser igual al delta H' menos el delta H verdadero dividida esa misma distancia. Entonces, como lo queremos saber expresar en minutos o en segundos, tendremos que multiplicarlo por 180 y dividido pi. Bueno, ahora para terminar vamos a ver los otros errores sistemáticos. Para ello primeramente vamos a borrar, para que no moleste esto. Ahí está, bien. El siguiente error, que no es tan importante como el otro, es la falta de verticalidad de la mira. La falta de verticalidad de la mira es parecido a cuando vimos la medición directa de distancias, cuando yo me iba inclinando por esa falta de alineación. O sea, este apartamiento A y esta longitud, que va a ser igual a m más ese delta m, que va a ser ese error que yo voy a cometer, y ese error va a ser igual, delta m va a ser igual al apartamiento al cuadrado dividido 2 veces m. Bien, esto sería entonces por la falta de verticalidad. Y por el hundimiento, o sea, en realidad, ¿cómo lo solucionaríamos? Bueno, adosándole un nivel esférico a la mira, o siendo cuidadosos. Y si el terreno está blando, en lugar de apoyar la mira sobre la tierra, vamos a usar lo que se llaman sapos. Estos sapos, ¿sí?, son como plataformas de hierro pesadas que tienen 3 patitas, y lo que hace es aumentarme la superficie, como lo han visto ustedes en física. Bueno, y ahora vamos a ver la correspondiente a los errores accidentales. Los errores accidentales, que esto vamos a tener que usar Gauss, llegado el momento, son error de lectura y error de bisección. Si yo quiero tener una idea de cuánto valen, estas serían fórmulas empíricas. El error de lectura en milímetros va a ser igual a 0,14 multiplicado por D, que D es la distancia entre instrumento y mira, y dividido A, que es el aumento del anteojo, más 0,03 por delta, que es la menor división de la mira. La menor división de la mira en este caso es 1 centímetro o 10 milímetros. El error de bisección, MB en milímetros, es igual o aproximadamente igual a la raíz cuadrada de S, que S es la sensibilidad del nivel en segundos, multiplicado por la distancia en metros, dividido 2000. ¿A qué es igual la sensibilidad de nivel? La sensibilidad de nivel, como ustedes lo ven acá, es igual al ángulo que forma el desplazamiento de una división de la burbuja dividido ese radio de curvatura del nivel. Ahora, si yo quiero compaginar tanto y ver cómo se propaga el error de lectura y el error de bisección, va a ser igual a la raíz cuadrada de mb al cuadrado más ml al cuadrado. Bueno, por hoy hemos terminado. Entonces, en la próxima vamos a ver la correspondiente a la nivelación geométrica compuesta. Entonces, bueno, nos vemos en la otra, que les vaya bien.